días, hermanos y hermanas. Siempre es un gozo estar con ustedes una vez más para compartir este tiempo tan especial alrededor de la palabra de Dios. Quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas allí en el pasaje que hemos dado lectura de Efesios capítulo 6, versos 1 en adelante. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de los principios que nos ayudan a mantener la fe en nuestra familia. En cierta oportunidad le preguntaron a una misionera que ya estaba jubilada y que evidentemente había criado bien a sus hijos. Le dijeron: hermana, ¿cómo hizo usted para que sus hijos le salieran bien? ¿Cómo hizo usted para tener éxito en la crianza de sus hijos? A lo que la misionera respondió: lo más importante es sacar las malas hierbas del corazón de nuestros hijos para que la buena semilla pueda crecer bien. Si queremos mantener la fe de nuestros hijos en sus corazones, es importante que aprendamos este principio. Vamos a analizar este texto en Efesios para comprender bien cuál es el rol que tenemos que cumplir como padres y como hijos para que las cosas nos salgan bien en la vida. En primer lugar, dice este texto de Efesios: hijos, obedezcan a sus padres. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. No es considerar mi opinión, sino la de la persona que ordena. No es acomodarme o estar de acuerdo con el que manda. Es simplemente cumplir su voluntad. En el original griego, la palabra que se usa aquí es una palabra que tiene dos términos y tiene la connotación de escuchar atentamente o someterse o escuchar bajo autoridad, es decir, a alguien que tiene autoridad. Es usado en la Biblia para indicar una actitud de sometimiento total al que tiene la autoridad. Lo primero que la Biblia pide a los hijos es obediencia. Esta obediencia es totalmente independiente a la calidad moral de quien está ordenando. Es decir, no depende de cuán buena o mala sea la persona que está dando la orden. No depende de si es una persona justa o no, si tiene la razón o no. Mi responsabilidad como hijo es obedecer, cumplir la voluntad del que manda. No debo juzgar a la persona que está ordenando, en este caso mis padres. La Biblia no dice obedece a tus padres si tus padres son creyentes, si tus padres son justos. La Biblia simplemente dice obedece a tus padres. Yo soy responsable por mi parte de la obediencia. La otra parte que administra la obediencia o la autoridad tiene también que responder por cómo lo está haciendo. Por eso la Biblia dice no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar, cuando habla de sometimiento a la autoridad. Entonces, para que la obediencia sea obediencia, tiene que cumplir algunas características. En primer lugar,
debe ser una obediencia inmediata. Demorar en obedecer es desobedecer. Si no se ejecuta la orden, se demora en ejecutar, ya estamos cayendo en desobediencia. Cuando yo era niño, mi papá me pedía que yo le obedezca. Me pedía favores. Por ejemplo, me decía, tráeme un tecito. Él tomaba muchos tecitos y quería que yo se lo prepare. Me decía, tráeme mi tecito. Y yo le decía, ya papá, ya voy. 5 minutos más tarde, papá me decía otra vez, y mi tecito, ya cambiaba su tono, ¿no? Ya me llamaba, no por mi apodo, sino me llamaba por mi nombre. Y yo me daba cuenta que ya la cosa estaba subiendo de tono, pero que todavía podía manejarlo. Entonces le decía, ya papá, ya voy. Prácticamente ya estoy yendo. Ya estoy en camino, prácticamente ya casi llego. Pero todavía no me movía. Y la última orden de mi papá era, Francisco, mi té. Y yo sabía que ahí sí ya era la última llamada, ¿no es cierto? El que demora en obedecer está desobedeciendo, porque la obediencia tiene que ser inmediata. Si no es inmediata, se convierte automáticamente en desobediencia. Pero la obediencia también tiene que ser completa. No puedo yo obedecer parcialmente. Nuestra tendencia es acomodar las órdenes que recibimos a nuestra comodidad o a nuestros gustos personales. Si nos gusta y juzgamos que nos parece bien, obedecemos. Y si no, acatamos solamente la parte que nos gusta, que nos conviene, que nos acomoda, y el resto lo dejamos allí. Si no acatamos la orden en su totalidad, estamos desobedeciendo. Se obedece completamente o si no, se está desobedeciendo. No puedes alterar la orden a tu conveniencia. Si no estás seguro en qué consiste la orden, puedes preguntar antes, pero no puedes cambiar la orden o cumplirla solo en aquellos aspectos que te parecen bien. Si no haces las cosas como te están pidiendo, estás desobedeciendo. En primer lugar, hemos mencionado que la obediencia para ser tal tiene que ser inmediata. Y ahora estamos viendo que tiene que ser completa. Pero también la obediencia tiene que ser de corazón. Si tú obedeces con una actitud en tu corazón de rebeldía y le dices, ahí está tu té, ahí está el periódico que me pediste, no me lo vuelvas a pedir, me fastidia cuando me pide. ¿Han visto a veces que no obedecemos así? Bueno, si no obedecemos de corazón, aunque hagamos lo que nos están pidiendo, no estamos obedeciendo. Se convierte en desobediencia. Entonces la obediencia para ser tal tiene que ser inmediata, completa y de corazón. Si no es inmediata, completa y de corazón, no es obediencia y se convierte en desobediencia. Y la Biblia dice, hijos, obedezcan a sus padres. Lo primero, deben obedecer a sus padres. Pero fíjense que no termina allí el versículo, sino que dice,
deben obedecer en el Señor. ¿Qué significa eso? Obedecer en el Señor, o sea, considerando al Señor de por medio, considerando que hay un elemento divino en esto de la obediencia. La Biblia enseña que toda autoridad que existe en la tierra viene de Dios, ha sido establecida por Dios. Pablo escribe a los romanos y les dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Pablo escribiendo a los romanos. Yo les pregunto, cuando Pablo escribió este libro, este versículo, ¿quién era el emperador en Roma? Adivinen si no saben, digan un nombre. Claudio, no, César, pues César era el título, ¿no? César era el título. ¿Quién era el César en Roma en este momento que Pablo está escribiendo Romanos 13? Nerón. Yo no he encontrado en todo mi caminar por el Perú y por el mundo alguna persona, padre o madre, que le haya puesto Nerón a sus hijos. Pero sí he encontrado muchas familias que le ponen Nerón, ¿a quién? A sus perros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le llaman Nerón a sus perros? Porque Nerón pasó a la historia por ser un gobernante malo, perverso, cruel, loco. Estaba totalmente desquiciado el hombre. Recuerdan que incendió Roma para ver cómo se veía una ciudad incendiada a lo lejos, ¿no? Y le echó la culpa a los cristianos que habían incendiado la ciudad. Y locuras como esa hizo Nerón. Ahora, Pablo dice: toda persona sométase a Nerón. Pero pastor, Nerón está loco. Toda persona sométase a Nerón, dice Pablo. Porque dice: toda autoridad ha sido establecida por Dios. Aún Nerón ha sido puesto por Dios. Por alguna razón será. Todo gobernante ha sido puesto por Dios. Todo el que ejerce autoridad ha sido puesta por Dios en ese lugar. Tus padres han sido puestos por Dios como autoridad sobre tu vida. Es el primer nivel de autoridad que experimentamos en nuestra vida diaria. Y tenemos que aprender a respetar esa línea de autoridad. Si no aprendemos a respetar a nuestros padres y a obedecer a nuestros padres, y si nosotros como padres no les enseñamos ese principio a nuestros hijos, les estamos preparando para el fracaso. Porque mañana cuando vayan al colegio no van a respetar a la profesora, no van a respetar al policía en la calle, no van a respetar las leyes que rigen a nuestra sociedad, no van a respetar al árbitro en el partido de fútbol o de vóley o de básquet, no van a respetar a su jefe cuando les toque trabajar, no van a poder dirigir una familia administrando, ejerciendo autoridad, porque no aprendieron a vivir bajo autoridad primero. Por eso dice la Biblia que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces, cada vez que desobedeces a tu autoridad,
Si son tus padres, estás desobedeciendo a Dios. Si son tus jefes en el trabajo, estás desobedeciendo a Dios. Si es al policía en la calle, estás desobedeciendo a Dios, porque esa autoridad ha sido puesta por Dios sobre tu vida. No hay autoridad, dice Romanos 13:1, que no haya sido puesta por Dios. No vamos a juzgar si la autoridad es buena o mala, si está de acuerdo a mi ideología o no, si me simpatiza o no, si lo que me pide es justo o no. La Biblia dice: sométase. Pero ¿qué ocurre? En ese proceso de yo querer obedecer a Dios, encuentro que hay una tendencia dentro de mi corazón. Y esa tendencia a desobedecer, ¿cómo se llama? La tendencia que yo tengo a desobedecer, ¿cómo se llama? Rebeldía. Sí que la conocen, ¿no? Rebeldía. Y más o menos, ¿cuándo adquirimos esa tendencia? ¿Cuándo más o menos? ¿A los 6 años? ¿12 años? ¿Cuando vamos al colegio? ¿Cuando prendemos la televisión por primera vez? ¿Cuándo? Cuando nacemos. El profeta dice: en pecado me concibió mi madre. Y la Biblia dice: como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjense ustedes qué severo, qué drástico, pero al mismo tiempo qué exacto. La rebeldía es un pecado. Y el pecado destruye, el pecado mata, el pecado hace daño. La rebeldía va a destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestra comunidad, nuestra nación. La rebeldía es algo innato en nuestro corazón. Es una mala hierba que traemos con nosotros. Y es nuestra responsabilidad como padres, desde que nuestros hijos son pequeños, a quitar esa mala hierba del corazón de ellos para que puedan crecer bien, para que les vaya bien en la vida. Vamos a abrir juntos Deuteronomio capítulo 21, por favor, para que veas este principio que existía en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Dios estableció este principio, esta ley, Deuteronomio capítulo 21. Busquen por favor en sus Biblias, y si ven a alguien al lado suyo que no tiene una Biblia, comparta su Biblia, por favor. Vamos a leer todos, si fuera posible. Deuteronomio capítulo 21, el quinto libro de la Biblia. ¿Ya lo encontraron? Deuteronomio capítulo 21. ¿Estamos listos? Lo leemos. Versículo 18. Dice así: si alguno tuviera un hijo contumaz. ¿Qué significa esa palabra contumaz? Porfiado, terco, tenaz en mantener un error. Así dice el diccionario. ¿Qué significa contumaz? Terco en mantener su error. Dice Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho,
entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Deuteronomio 21. ¿Habían leído antes este pasaje? ¿Qué hay que hacer con un hijo rebelde? Dice la ley. Hay que llevarlo a los ancianos de la ciudad, y los hombres de la ciudad tomaban piedras y lo lapidaban hasta que muriese. Imagínense si hacemos esto aquí en Los Olivos. Que usted venga a los pastores de la iglesia y le diga: pastor, este es mi hijo contumaz y rebelde. Ya le he enseñado, le he dicho, pero sigue insistiendo. Hay rebeldía en su corazón. Entonces el pastor tomaría piedras y apedrearía a su hijo hasta que muriese. Gracias a Dios que no vivimos en la ley de Moisés, ¿no? Pero ¿por qué Dios estableció esta ley? Para hacernos reaccionar, para que Israel, dice, tema, se dé cuenta de la gravedad del pecado de rebeldía en el pueblo, en los hijos. ¿Ustedes creen que habían hijos rebeldes con esta ley? Los padres tenían que erradicar esa mala hierba si querían que sus hijos vivan. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con nuestros hijos rebeldes? ¿Lo dejamos pasar? ¿Cerramos los ojos a la realidad como si no pasara? ¿Les consentimos las cosas que hacen? Les estás haciendo un daño irreversible. Estás labrando el fracaso de su futuro. Es una ley que funciona como la ley de la gravedad. No hay nada misterioso, nada místico en esto. Simplemente es para que le vaya bien. Le hacemos un bien a nuestros hijos cuando sacamos la mala hierba de la rebeldía de sus corazones, para que aprendan a obedecer inmediatamente, de manera completa y de corazón. Tenemos que aprender a obedecer. Pero dice este pasaje también: honra a tu padre y a tu madre. Entonces los hijos también deben no solamente obedecer, sino honrar. Y la honra va más allá de la obediencia. Si yo obedezco o no a mis padres, eso se puede ver inmediatamente porque es una actitud externa, comprobable. Yo puedo constatar inmediatamente si alguien me obedece o no. Pero la honra es una actitud interna del corazón. No necesariamente se va a reflejar en una conducta externa, aunque sí puede traducirse en actos de respeto y consideración, pero tiene que ver más con una actitud. Ya que hemos citado el Antiguo Testamento, vamos otra vez. Quiero mencionarles estos pasajes para que ustedes vean de qué estamos hablando. Éxodo 21 dice, no lo busquen, yo lo voy a leer para ustedes: el que hiriere a su padre o a su madre. ¿El que qué dice? El que hiriere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, sea su sangre sobre él. El que maldijere a su padre o a su madre. ¿Qué es maldecir? ¿Qué es maldecir? Decir mal. ¿No? Maldecir es decir cosas malas.
A veces con lisuras, ¿no? A veces con palabras corrompidas. A veces simplemente decir cosas malas de papá o de mamá. ¿Qué dice la ley del Antiguo Testamento? Éxodo 21, verso 15. ¿Qué dice? El que hiriere a su papá o a su mamá, o el que maldijere a su papá o a su mamá, ¿qué va a pasar? De cierto morirá. ¿Habían leído antes ese versículo? Por eso dice la Biblia: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Allí está lo que hace un padre y lo que hace una madre. Son roles distintos en la formación del hijo. Dice instrucción del padre, dice dirección de la madre. Quien instruye en la casa es el papá hombre. Y quien dirige a los hijos hacia esa instrucción es mamá. Ella es la que tiene que dirigir a los hijos. Dice también: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Dijimos una de estas noches que el papá es el legislador en el hogar. El papá es el que pone las leyes y mamá tiene que apoyar esa idea en la mente de los hijos de que papá es el que pone las leyes. Mamá apoya, mamá enseña que papá es el legislador en la casa. Son roles distintos. Ese es otro tema que no vamos a tocar en esta mañana. Pero fíjense, además de estos proverbios que estamos mencionando, lo que dice este otro proverbio: el ojo que escarnece a su padre. ¿Qué es escarnecer? Burlarse, ¿no? Menospreciar. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Habían leído antes ese proverbio? Proverbio 30:17. ¿Qué pasa con el ojo que escarnece a su padre y el ojo que menosprecia a su madre? Serán comidos, dice, por el águila, por los cuervos. Los cuervos te van a sacar los ojos si es que esos ojos han menospreciado a mamá. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando aquí la Biblia? De honra a los padres. A los padres hay que honrarlos. Y dice que este es un mandamiento con promesa, porque dice el verso 3: para que te vaya bien, para que te vaya bien. El resultado de hacer las cosas bien, de respetar el orden establecido, será contar con la bendición y la aprobación de Dios, de mis padres, de mis autoridades. Y entonces podrás gozar también de todos los beneficios contenidos en esta relación. Esta es una ley que funciona como la ley de la gravedad. Si quebrantas estos principios, tienes que enfrentar las consecuencias. Es una ley de causa y efecto. Pero también dice este versículo: para que te vaya bien y para que tengas una larga vida sobre la tierra. Aquí no se refiere solo a la vida eterna en el cielo que todos tendremos por haber creído en Jesucristo. Esta largura de vida se refiere a una vida terrenal prolongada. ¿Sabes de alguien que murió prematuramente siendo joven? Cuando uno escarba un poquito en su historia, seguramente vas a descubrir
que esta persona quebrantó este principio de la obediencia y de la honra a los padres. Claro, no es la única razón porque las personas mueran jóvenes, pero muchas veces esa es la razón por la que morimos jóvenes. Del otro lado, de manera positiva, el que vive respetando estos principios, su vida va a ser longeva y vas a ver a los hijos de tus hijos, de tus hijos sobre la tierra. Es una promesa de Dios. El que practica este principio va a vivir largo. Dios lo ha prometido así. Entonces, entendiendo este pasaje que hemos abierto en esta mañana, el mandato de Dios para tu vida es que obedezcas a tus padres incondicionalmente. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás obedeciendo de manera inmediata, de manera completa y de corazón? Si tú eres padre, ¿estás exigiendo de tus hijos obediencia total? ¿O les estás pasando muchas cosas y estás dejando que la actitud de rebeldía en su corazón domine su vida, aun cuando es pequeñito? Tienes que sacar las malas hierbas de su corazón para que la buena semilla pueda crecer bien en ellos. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tenemos? Recuerda que si te rebelas contra tus padres, contra tus autoridades, contra Dios mismo te estás rebelando. El mandato de Dios para tu vida en este pasaje es que honres a tus padres. ¿Lo estás haciendo? ¿Qué dirán los que te observan? ¿Podrían hablar bien de tus padres al ver tu comportamiento? Como dijimos una de estas noches, déjame hablar con tus hijos 5 minutos y te voy a decir qué clase de padre eres. Tus hijos son tu tarjeta de presentación. ¿Cómo estás actuando como padre en base a este principio? Yo te invito en esta mañana a que depongas toda actitud de rebeldía delante de Dios y te propongas en tu corazón a no pecar más contra Dios. Quita esa mala hierba de tu corazón que tanto daño te ha producido hasta ahora. No sigas viviendo así. Confiesa tu necesidad, la condición de tu corazón, y ven a Cristo, que es el único que puede cambiar tu corazón para siempre. Jesucristo es el único que puede cambiarte para siempre. Yo te invito en esta mañana a que abras tu corazón a Cristo, a que vengas a Cristo. Y vamos a orar para hacerlo. Vamos a inclinar nuestros rostros allí donde estamos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es de naturaleza espiritual. Y tú nos has dejado tu palabra, Señor, para que nosotros vivamos bien. Gracias, Señor. No nos has dejado solos. Y, Señor, hay aquí personas que necesitan arreglar cuentas contigo, Señor, porque tú eres la autoridad máxima y tú eres, Señor, quien ha establecido todas las autoridades sobre nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, en esta mañana que tú obres en sus corazones. Y no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, no importa si eres hijo o si eres padre o si eres ambos, y en ambas cosas tienes que pedirle perdón a Dios.
Pero yo te invito en esta mañana a que te acerques a Dios en oración y arregles tus cuentas con Él. Y le digas más o menos así, allí en tu lugar, si esta es tu condición, repite conmigo esta oración en silencio. Señor, me doy cuenta en esta mañana que he pecado contra ti. Me doy cuenta de mi necesidad, Señor. Me doy cuenta de la naturaleza rebelde de mi corazón. Y cuánto daño, Señor, me hace. Perdóname, Señor. Y perdóname también por el daño que he producido. Ya no quiero seguir viviendo así. Por eso te confieso mi necesidad. Y vengo a ti en esta mañana a pedirte que me cambies. Hazme de nuevo, Señor. Dame un nuevo corazón. Dame una nueva oportunidad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y mientras estamos todavía orando, déjame terminar este momento orando por ti y por tu necesidad. Si tú oraste conmigo esta oración, allí en silencio en tu lugar, y te estás acercando al Señor confesando tu necesidad espiritual, déjame orar por ti. Yo quiero pedirte que allí donde estás en tu lugar te levantes, te pongas en pie, pidas permiso si hay alguien en tu camino y vengas aquí adelante al altar del Señor. Déjame orar por ti en esta mañana. Vengan ahora mismo. Si estás arriba en mezanine, te esperamos. Ven por los caminos indicados, los sugieres te van a ayudar, pero ven, te esperamos. Ven a tu encuentro con el Señor. Pasa aquí adelante al altar del Señor. Déjame orar por ti en esta mañana. Ahí está bien. Sí, está bien. Está perfecto. Ahí quedes ahí, está bien. Gracias. Una consejera, por favor, Edwin, una consejera. ¿Tienes una? ¿Habrá alguien más? La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es dura, ¿no es cierto? Pero como dijeron los apóstoles a Jesús, ¿a dónde podemos ir fuera de la palabra del Señor? Pero este es el punto de inicio, el punto de partida. Aquí empiezan nuestras vidas nuevas con Cristo. Aquí empieza la restauración de nuestras familias. Aquí empieza la formación de nuestros nuevos hogares en Cristo, en la cruz. Allí empezamos. Y no importa lo que hayamos hecho en el pasado, la gracia de Dios es tan abundante para nosotros que dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. El Señor Jesucristo es el único que pudo decir: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. No te preocupes por lo que pasó en el pasado. Déjaselo a Dios. Él es el que puede hacer.